Si aquella Nochebuena no hubiera regresado sin avisar, jamás habría descubierto que mi hija estaba muriéndose de frío en el portal, mientras su marido y toda su familia brindaban junto a la chimenea. La frase retumbaba en mi cabeza mientras el taxi avanzaba lentamente por las calles nevadas de Toledo. Eran casi las 10 de la noche. El aire estaba tan helado que parecía cortar la piel, y sin embargo, dentro de cada casa se veía el resplandor cálido de las luces navideñas. Familias enteras cantaban villancicos. Los niños corrían con bufandas rojas y gorros de lana. Y el aroma a mazapán recién hecho se mezclaba con el del vino caliente que servían en las tabernas del casco antiguo Anjo. Elena Martínez llevaba semanas soñando con este instante. Después de años dedicada a mi trabajo como entrenadora de artes marciales, había decidido sorprender a mi hija Lucía. Mi plan era sencillo al aparecer de improviso en su casa, abrazarla fuerte y cenar juntas, como cuando era niña y me pedía que le contara historias de mis combates en campeonato. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía mantener la calma mientras el taxi se acercaba a la urbanización donde vivía con su marido. «Pare aquí, por favor», le pedí al conductor, señalando la esquina. Quería que la sorpresa fuera completa. Bajé del coche con mi vieja maleta en la mano. El suelo estaba cubierto de una gruesa capa de nieve que crujía bajo mis botas. Respire hondo, aspirando el aire gélido que me llenó los pulmones y me hizo estremecer. Frente a mí se alzaba la casa de los Hidalgo. La familia de mi yerno Álvaro estaba iluminada con guirnaldas doradas y por la ventana se veía el resplandor de una chimenea viva. Desde dentro llegaban risas y el tintinear de las copas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, y me acerqué lentamente, con una mezcla de nervios y emoción. Imaginaba a Lucía sonriendo, preparando la mesa o acomodando el Belén, como cada año. Seguro me abraza llorando de alegría cuando me vea entrar, pensé con una sonrisa ilusionada. Por entonces, un detalle me heló la sangre en el portal. Estaba desierto, cubierto de nieve intacta, como si nadie hubiera salido en horas, y allí, bajo la tenue luz de una farola, escuché un sonido débil, casi un susurro. Mi Geyer, why lo vai, en una vieja silla de madera, encogida como un pajarillo, a punto de morir, estaba mi hija Lucía. Llevaba puesta solo una blusa fina, sin abrigo, y sus hombros temblaban sin control. Su cabello húmedo se pegaba a la frente, los labios estaban morados, y los ojos enrojecidos. «Lucía», grité con el alma desgarrada, corriendo hacia ella. Se giró lentamente, apenas tuvo fuerzas para levantar la mirada. Sus labios se movieron, temblando, y de ellos escapó un susurro, casi imperceptible. «Mamá». Sentí que el mundo se me derrumbaba. Me quité de golpe el abrigo grueso y la cubrí con él, tratando de darle calor con mis manos. Su piel estaba helada, como si la vida se le escapara poco a poco. La abracé con todas mis fuerzas, y entre lágrimas, le repetí una y otra vez: «Aquí estoy, mi amor, aquí estoy». Ella se desplomó contra mi hombro, débil, y yo la levanté en brazos. Sus pantuflas empapadas cayeron en la nieve, dejando huellas desordenadas. Mientras la estrechaba contra mí, el sonido de las carcajadas desde dentro de la casa retumbaba como una burla cruel. Avancé, decidida, hacia la puerta. Cada paso era un golpe de rabia en mi pecho. ¿Cómo podían estar celebrando mientras mi hija se congelaba fuera? Golpeé con fuerza, primero con los nudillos, después con todo el puño. «Abran ahora mismo». «Right con furia, Tartaron, responder». Al cabo de unos segundos, apareció Teresa, la madre de Álvaro. Llevaba una copa de vino en la mano y los labios pintados de un rojo chillón. Me miró con falsa sorpresa, como si yo fuera una invitada inesperada y molesta. «Vaya, Elena, qué sorpresa verla aquí. ¿Por qué no avisó antes?», dijo con voz melosa pero cargada de desprecio. La miré directo a los ojos, sosteniendo con fuerza a mi hija en brazos. «Si hubiera avisado, ¿cree que habría visto esto?», rugí entre dientes. «¿Qué le hicieron a mi hija?». Teresa arqueó una ceja y esbozó una sonrisa cínica. «Solo quiso tomar un poco de aire fresco. No haga tanto escándalo. Es Navidad». Esa frase me atravesó como una cuchillada. «Ira». «Fresco», dijo.
Mientras mi hija estaba a punto de morir de frío, en ese momento apareció Álvaro, con la camisa medio desabrochada y una botella en la mano. Me miró con altivez, como si yo no fuera nadie. Mamá, cierra la puerta, ordenó, con arrogancia. Déjala fuera, para que se le pase la tontería. Siempre finge depresión para librarse de ayudar. Sentí como el cuerpo de Lucía se encogía aún más en mis brazos, como si quisiera desaparecer desde el salón. La voz venenosa de Isabel, la cuñada, se oyó clara. Eso, una mujer que ni siquiera puede dar hijos. ¿Qué valor puede tener? Es una inútil. Un silencio denso me golpeó de lleno. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos. Miré a Lucía, tan frágil, con lágrimas cayendo de sus ojos cerrados. Ella susurró débilmente, estoy tan cansada. Nadie me entiende. Ese instante encendió dentro de mí una furia que jamás había sentido. Empujé la puerta con el hombro y entré con paso firme. La música navideña se detuvo. Las risas se apagaron. Toda la familia Hidalgo me miraba con hostilidad, sorprendidos de que hubiera irrumpido en su sagrado banquete. Coloqué a Lucía en el sofá. Le puse mi bufanda sobre los hombros y la miré a los ojos, tratando de darle fuerza. Luego me erguí, señalando a todos, solté con voz firme que retumbó en la sala. Esto ya no es un asunto privado. Esto es violencia familiar. Un murmullo recorrió la mesa. Don Julián, el padre de Álvaro, ex magistrado retirado, se levantó lentamente, con aire de autoridad. Su voz sonó grave, cargada de soberbia. Ya basta, doña Elena. Esto es cosa de familia. Una mujer que no puede dar hijos debe aprender a soportar. Esa es la tradición. En mis manos temblaban, pero no de miedo. Era la furia contenida que me quemaba. Miré alrededor, el paivo dorado, el vino brillando bajo las luces, el calor de la chimenea, y luego a mi hija, todavía temblando, en el sofá. Mi voz estalló como un látigo. ¿A esto le llaman tradición? ¿A esto le llaman humanidad? Mientras ustedes se banquetan, mi hija estaba fuera, a 0 grados, sin abrigo, sin un bocado. La sala quedó en silencio. Los ojos altivos de los Hidalgo se clavaron en mí, pero yo no bajé la mirada. En aquel momento juré, dentro de mí, que aquella noche sería el comienzo de una batalla que no pensaba perder. En la sala entera se quedó helada tras mis palabras. El sonido de la chimenea crepitando parecía lo único vivo en aquel ambiente cargado de tensión. Mi hija Lucía seguía temblando en el sofá, envuelta en mi bufanda, con los ojos rojos y los labios pálidos. Nadie se acercó a ella. Niri movió un dedo para ayudarla. Todos permanecían en sus sillas, con las copas de vino en alto. Como si mi irrupción fuera una molestia en medio de su celebración. Me mantuve en pie, firme, sintiendo que cada mirada hostil de la familia Hidalgo se me clavaba como agujas, pero no me importaba. Lo único que veía era a mi hija Shotao, humiladao, abandonadao. ¿Qué clase de familia sois?, tronó mi voz. ¿Cómo habéis podido dejarla fuera, en pleno diciembre? Como si no fuera más que un estorbo. Isabel, la hermana de Álvaro, fue la primera en responder. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa envenenada y la copa en la mano. No dramatice, Elena. Su hija siempre está con sus teatros. Finge depresión para llamar la atención. Ya estamos cansados de tanta comedia. En Álvaro, con la camisa desabrochada y el vino derramándose en sus dedos, intervino con sorna. Mamá, te lo dije. A Lucía no quiere ayudar en nada. Prefiere ponerse melodramática, encerrarse en la habitación, fingir que está enferma. Si no fuera por vosotros, ya la habría echado hace tiempo. Sentí un nudo en la garganta. Mis puños se cerraron con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel. Miré a Lucía, que bajaba la cabeza con vergüenza, como si aquellas palabras fueran verdad. Estoy tan cansada. Nadie me entiende, murmuró ella, apenas audible. Ese susurro me desgarró el alma. Me incliné hacia ella, acariciando la mejilla helada. Yo sí te entiendo, hija, y no voy a permitir que sigan tratándote así. Pero la voz autoritaria de don Julián, el patriarca,
resonó desde la cabecera. Se incorporó con lentitud, ajustando el nudo de su corbata, y habló con la arrogancia de quien se sabe dueño de la sala. Doña Elena, le ruego que se tranquilice. Su hija está casada con mi hijo, y como esposa, tiene deberes. Ha fallado en el más importante, andar descendencia. 4 abortos, ¿no le parece suficiente vergüenza? Un silencio glacial invadió la estancia. Cada palabra era un martillazo, directo al corazón de Lucía. Ella se encogió aún más en el sofá, escondiendo el rostro entre sus manos. Yo di un paso al frente, señalando con el dedo a Julián. ¿Y eso le parece razón para dejarla morir de frío? ¿Para insultarla cada día? Eso no es tradición, eso es crueldad. Teresa, la madre de Álvaro, soltó una risa seca y levantó la copa de vino, como brindando: solo la estamos educando. Una esposa debe saber cuál es su lugar. Usted, como madre, debería agradecernos la paciencia que hemos tenido. Ese cinismo me hizo hervir la sangre. Mi voz temblaba de rabia. Educarla, humillándola, abandonándola en la calle, mientras vosotros celebráis. No, Teresa, a eso lo llamo violencia. Álvaro dio un paso hacia mí, con el rostro enrojecido por el alcohol y los ojos chispeantes de soberbia. Tenga cuidado, Elena, esta es mi casa. No venga a armar un escándalo. Lucía es mi mujer, y yo decido lo que se hace aquí. ¿A eso le llamas esposo? ¿A eso le llamas familia? Le Soult, de golpe, con voz cortante. Un hombre que expulsa a su mujer al frío no merece llamarse marido. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos de los primos de Álvaro rieron por lo bajo, como si todo aquello fuera un espectáculo divertido. Pero el golpe final llegó cuando 2 niños pequeños, sobrinos de Lucía, se asomaron desde el pasillo. La tía Lucía está castigada, dijeron. Entre risitas, a Lucía hundió la cara en sus manos. Why, oh Santa, como se me partía el corazón entonces. No lo soporté más. Golpeé la mesa con la palma abierta, haciendo que las copas tintinearan. Basta ya, grité con una voz que resonó en cada rincón. Esta humillación termina. Aquí. Me incliné sobre la mesa, clavando mis ojos en cada uno de ellos. Esto ya no es un asunto privado. Esto es violencia familiar, y os juro que pagaréis por ello. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, amenazantes. Los Hidalgo me miraban entre la ira y la burla. Don Julián arqueó las cejas con calma, como un juez acostumbrado a que nadie le contradijera. No tiene idea de con quién se enfrenta. Helena, dijo con voz ronca. Yo he dictado sentencias toda mi vida. He visto a gente destruirse en los tribunales. ¿Cree que una denuncia suya nos hará temblar? Lo miré sin parpadear, sintiendo que la furia me ardía en las venas. No me importa quién sea, ni a cuántos jueces conozca. Esta noche he visto a mi hija temblar en la nieve, y le juro, don Julián, que no voy a callar. Un silencio incómodo se apoderó de todos. El fuego de la chimenea seguía crepitando, pero el aire se había vuelto insoportable. De repente, Teresa se encogió de hombros, con una sonrisa helada. Si tanto le molesta, llame a la policía. Veamos quién le cree más, una mujer histérica o una familia respetada de Toledo. Anoté cómo Lucía me tiraba suavemente de la manga, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, no lo hagas, solo quiero paz. La miré, con el alma destrozada, al verla rendida. Pero dentro de mí, algo se encendió con más fuerza. No tienes que tener miedo, hija, le susurré con ternura. Yo te voy a proteger, Taylor. Prometo. Álvaro dio una carcajada, levantando la botella como si celebrara una victoria. Protegerla. Rion, si nadie la golpea. Lo único que hace es fingir dolor. Fingir para no trabajar. Fingir para no cocinar. Ni siquiera sabe ser esposa. La rabia me hizo apretar los puños hasta escuchar crujir mis nudillos. ¿Y tú te atreves a decir que eres hombre? Le solté de golpe. Un verdadero hombre protege. Tú solo destruyes. En el silencio fue absoluto. Ni siquiera los niños se atrevieron a reír. La tensión era tan densa que parecía que una chispa bastaría para hacer estallar todo. Don Julián se acomodó de nuevo en la silla, como si todo estuviera bajo control. Váyase, Elena, ordenó con voz fría. Este no es su lugar.
Lo miré fijamente, con una calma que ocultaba el huracán que sentía dentro. Sí, me iré, pero no sola. Me llevo a mi hija, y os prometo algo, Anne, esta noche. Es solo el principio. Tomé a Lucía entre mis brazos. Sentí su cuerpo frágil, débil, pero aún con un leve destello en los ojos, como si una chispa de esperanza se encendiera al escucharme. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Las voces de los Hidalgo me siguieron, cuchicheos cargados de desprecio. Vieja, loca, nadie le creerá. Pero yo no necesitaba que me creyeran ellos. Lo que necesitaba era sacar a mi hija de aquel infierno e abrí la puerta. Y el aire helado de Toledo me golpeó el rostro. Afuera, en la calle, vi a lo lejos una silueta. Conocí a Diego, mi antiguo alumno, ahora policía municipal, que patrullaba la zona. Sus ojos se cruzaron con los míos. Su puño apretado, su gesto firme, me dijeron todo sin necesidad de palabras. Tenía un testigo, no estaba sola. Apreté más fuerte a Lucía contra mi pecho. Vámonos a casa, hija, le susurré. Aquí, no queda nada para tía, y con esa promesa, crucé el umbral, dejando atrás las luces, el calor y las risas falsas de la familia Hidalgo. Afuera hacía un frío insoportable, pero por primera vez, en mucho tiempo, sentí dentro de mí una llama que no se apagaría jamás, la determinación de luchar por la dignidad de mi hija, cueste lo que cueste. La puerta de la casa de los Hidalgo se cerró de golpe a mis espaldas, dejando dentro las risas falsas y el calor de la chimenea. Afuera, el frío de Toledo me golpeó con toda su crudeza, pero yo ya no sentía el hielo en la piel. Lo único que ardía en mí era la rabia. Llevaba a Lucía en brazos, envuelta en mi abrigo, su rostro pegado a mi hombro, débil como si pudiera romperse con un suspiro. A lo lejos, bajo la tenue luz de una farola, vi a Diego, mi antiguo alumno, seguía allí, con la gorra de policía, ladeada, y los ojos fijos en nosotros. No dijo nada, pero su mirada hablaba por él. Ana había visto demasiado, había escuchado lo suficiente. Vámonos, hija, susurré apretándola contra mí. Aquí no queda nada, Diego. Se acercó unos pasos, con el vaho de su respiración, escapando en nubes blancas. Doña Elena, dijo con voz baja, grave, yo lo he visto todo. Si lo necesita, seré testigo. Ana sentí con un leve gesto. Mis labios temblaban, pero no de miedo. Era la determinación la que me mantenía erguida. Te voy a necesitar. Diego, esto no va a quedar así. Él inclinó la cabeza, como un soldado, recibiendo una orden, y yo me marché calle abajo, con Lucía, mi pequeño. Piso en el casco histórico de Toledo era modesto, apenas 2 habitaciones y una cocina pequeña. Pero aquella noche me pareció un refugio sagrado. Coloqué a Lucía en la cama, la arropé con varias mantas, y le preparé una taza de chocolate caliente. Ella la sostuvo entre las manos, pero sus ojos estaban vacíos, como si nada pudiera devolverle el calor perdido. Tómalo, hija, le insistí, suavemente. Poco a poco a Lucía levantó la vista y murmuró apenas un hilo de voz. Mamá, tengo miedo. Ellos son poderosos. Pueden hacernos daño. Me senté a su lado y le acaricié el cabello húmedo. No tienes que tener miedo, Lucía. Yo voy a protegerte, te lo prometo. Ella cerró los ojos y apoyó la frente en mi hombro. Sentí sus lágrimas empapar mi blusa, y cada sollozo era un recordatorio de lo mucho que le habían arrebatado. Esa noche apenas dormí. Mientras Lucía descansaba, yo me senté en la mesa de la cocina con una lámpara encendida y comencé a sacar papeles de una carpeta vieja en recibos de transferencias, cartas, mensajes guardados en el móvil. Harad era una prueba de lo mucho que yo había apoyado a mi hija a lo largo de los años. Dinero que ella nunca había disfrutado porque Álvaro y su familia lo controlaban todo. A medianoche escuché un ruido. Un sobre se deslizó por debajo de la puerta. Lo recogí con las manos temblorosas. Dentro, una hoja con letras torpes escritas a mano. Nos enfrente a la familia Hidalgo. Ríndase, o acabará como su hija destrozada. El papel se arrugó entre mis dedos mientras mi rabia crecía. Lo lancé con fuerza a la basura. Amenaza, lejos de asustarme, me dio más valor. Si pensaban que iba
a retroceder. Estaban equivocados. A la mañana siguiente, llevé a Lucía a una psicóloga, la doctora Morales. Nos recibió en un despacho pequeño, con estanterías llenas de libros y una luz cálida entrando por la ventana. Tras hablar con Lucía, me miró con gesto grave. Doña Elena, su hija sufre una depresión severa, 4 abortos espontáneos, el desprecio constante, la humillación, todo ha destrozado su autoestima. Necesita tratamiento, descanso y sobre todo sentirse segura. Ana, sentí con un nudo en la garganta. Ya lo sabía, pero escucharlo de boca de un profesional fue como un golpe más. Esa tarde, Diego vino a casa. No llevaba uniforme, sino ropa sencilla, y traía una bolsa de frutas y algunos libros de cocina. Los dejó sobre la mesa, con cierta timidez. Sé que a Lucía le gusta cocinar, dijo. Pensé que, si empieza poco a poco, con cosas sencillas, podría ayudarla a recuperar algo de ilusión. Lucía miró los libros, pero bajó la cabeza enseguida. Gracias, Diego. Pero ya no creo que pueda hacer nada. Su voz apagada me rompió el corazón. Diego frunció los labios, dolido, pero no la presionó. Solo asintió en silencio, con esa firmeza que siempre recordé de él cuando era un chaval disciplinado en mis clases de taekwondo. Analirse, me susurró, lo que necesite, dígamelo. Yo le ayudo. Le apreté el brazo, con gratitud. Tenerlo cerca me daba esperanza. En las noches siguientes, me dediqué a organizar todo el expediente. Recibos, informes médicos, notas con la letra de Lucía en las que confesaba su dolor. Cada papel me recordaba una llamada suya entre lágrimas, contándome cómo Álvaro la despreciaba, cómo Teresa e Isabel se burlaban de ella una madrugada. Mientras revisaba documentos, Lucía salió de su habitación, temblando. Mamá, Susbro, tengo miedo de que les hagan algo a ti. Y él la abracé fuerte, sintiendo su fragilidad. No tienes que tener miedo. De ahora en adelante, yo voy a ser quien te proteja. Te lo prometo. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y suspiró, agotada. Pasaron los días. Contacté con un viejo abogado, Javier, que en el pasado me había ayudado con problemas del club deportivo. Cuando escuchó mi historia, guardó silencio un instante antes de responder. Elena, la familia Hidalgo tiene mucho poder en Toledo. Conocen jueces, fiscales. Debes prepararte para una pelea larga y difícil. Lo sé, contesté sin dudar, pero no pienso detenerme. Javier aceptó llevar el caso. Me pidió que reuniera todo lo posible, pruebas, testigos, informes médicos y sobre todo, que mantuviera la calma. Esa misma tarde, Diego vino de nuevo. Esta vez no traía frutas, sino un pequeño cuaderno. Lo puso sobre la mesa y me dijo, he tomado nota de lo que escuché aquella Nochebuena. Cada palabra, cada insulto. No es mucho, pero es un comienzo. Lo abrí y vi su letra clara, anotando frases que me hicieron temblar. Siempre finge depresión. Una mujer que no puede dar hijos, no sirve para nada. Déjala fuera, QC. La pasé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, Diego, murmuré. Esto vale más de lo que crees. Él me miró con seriedad. No está sola, maestra. Nunca lo estará en esa noche. Cuando Lucía ya dormía, me quedé en la cocina con el cuaderno de Diego entre las manos. Lo acaricié como si fuera un arma sagrada. Por lo ira. No solo tenía pruebas, tenía aliados. Tenía a un policía honesto, a un abogado dispuesto, y sobre todo, tenía la certeza de que ya no podía callar más. Levanté la vista hacia el crucifijo colgado en la pared y susurré con los ojos húmedos. Señor, dame fuerza. Esta batalla no la peleo en un tatami, la peleo por mi hija, y no pienso perder. Cuando por fin apagué la lámpara, miré a Lucía dormida, con su respiración tranquila. Recordé cómo de niña me pedía que le enseñara a dar patadas altas, cómo reía al caerse y volver a levantarse. Esa chispa seguía ahí, escondida bajo las cicatrices, y yo haría lo imposible por devolvérsela. Acaricié suavemente su frente y le susurré, hija, lo que no te dio la justicia de los hombres, te lo dará el amor de quienes sí te valoramos. Te juro que no me rendiré. Cerré la puerta de su cuarto, despacio,
y en ese silencio nocturno comprendí que ya no había marcha atrás. El camino sería duro, lleno de trampas y amenazas, pero mi decisión estaba tomada. La guerra contra los Hidalgo había comenzado en el amanecer del día del juicio. Llegó envuelto en un cielo gris sobre Toledo. Las campanas de la catedral repicaban a lo lejos, pero para mí no eran un canto solemne, sonaban como advertencias. Habían pasado semanas desde aquella Nochebuena, y cada noche sin dormir, cada prueba recopilada, cada lágrima de Lucía nos había llevado a este momento. El tribunal de Toledo se alzaba con su fachada imponente de piedra, fría e inquebrantable, como si nada pudiera conmoverla. Yo sostenía la mano de Lucía mientras subíamos los escalones. Su piel estaba húmeda, sus dedos temblaban, pero en sus ojos había un destello de valentía. Sabía que aquel día, aunque el resultado fuera incierto, no estaríamos solas a nuestro lado. Caminaban Javier, el abogado, con su maletín apretado contra el pecho, y Diego, vestido con su uniforme de gala, dispuesto a declarar como testigo. Respira, hija, le susurré a Lucía. No estamos luchando solo contra ellos, estamos luchando contra años de silencio. Ella asintió débilmente en dentro. La sala estaba llena. Los Hidalgo habían llegado en bloque, vestidos de negro riguroso, como si asistieran a un funeral. Al frente, don Julián, con la frente erguida y el porte de quien aún se cree juez, incluso retirado. A su lado, Teresa con gesto soberbio, e Isabel, cruzada de brazos, mirando a Lucía con desprecio. Álvaro ocupaba su lugar con una sonrisa cínica que me revolvía el estómago. El juez encargado del caso, Magistrado Salcedo, era un hombre de mediana edad, con rostro pétreo. No mostraba emoción alguna mientras repasaba los documentos. Yo no podía dejar de pensar en las palabras de Javier. Recuerda que tienen contactos. No esperes milagros de los tribunales. El juicio comenzó. Javier presentó las pruebas, recibos de transferencias controladas por Álvaro, informes médicos de los abortos espontáneos de Lucía, notas manuscritas donde mi hija expresaba su desesperación. Luego, con voz firme, llamó a Diego al estrado. Diego se puso en pie, con la gorra en la mano y la mirada fija en el juez. Estuve de guardia la noche del 24 de diciembre, declaró. Vi a la señora Lucía sentada en el portal, tiritando de frío. Pude escuchar cómo su esposo y su familia se burlaban de ella, negándose a dejarla entrar. Las palabras resonaron en la sala. Algunos presentes murmuraron con indignación, pero los Hidalgo permanecieron inmóviles. Javier preguntó: ¿podría repetir, agente, lo que escuchó exactamente? Diego abrió su cuaderno y leyó: Diyala afuera, QC, la pasé, siempre finge depresión. Una mujer que no puede dar hijos no sirve para nada. A un silencio espeso llenó la sala. Miré a Lucía, que bajaba la cabeza avergonzada, pero apreté su mano con fuerza. Ya no estás sola, hija, le susurré. La defensa tomó la palabra. Un abogado joven, engreído, se levantó y sonrió con falsa cortesía. Con todo respeto dijo: lo que mi colega y el testigo presentan no son más que exageraciones. La señora Lucía ha tenido problemas emocionales desde hace años. Nadie la maltrató. Si salió al portal aquella noche fue por voluntad propia. Y respecto a su infertilidad, no es culpa de nadie. Álvaro sonrió satisfecho mirando al juez, como si todo estuviera bajo control. Isabel se inclinó hacia Teresa y susurró con desdén: siempre finge, siempre lo hará. No pude contenerme. Me levanté con la sangre hirviendo. Eso es mentira, grité. Mi hija no fingía. La encontré morada de frío, temblando, a punto de desmayarse. Y todos vosotros lo sabéis. El juez golpeó la mesa con el mazo. Silencio en la sala. Señora Martínez, me obligué a sentarme de nuevo, con el corazón latiendo con furia. Javier me lanzó una mirada tranquila, pidiéndome paciencia en el turno de declarar. Llegó para Lucía. Se levantó despacio, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Yo solo quería ser una buena esposa, dijo con lágrimas en los ojos. Pero cada día era una humillación. Me llamaban inútil, me decían que no servía para nada, y después de cada aborto me culpaban a mí como si yo lo hubiera hecho a propósito.
Se escucharon murmullos de compasión entre algunos asistentes. Yo la miraba, orgullosa de su valor, pese a la fragilidad. Por entonces, el abogado de la defensa se acercó con una sonrisa venenosa. Señora Lucía, dijo, ¿es cierto que usted toma medicación para la depresión? Lucía dudó, bajando la mirada. Sí, ¿y no cree que esa depresión le hace ver las cosas de manera distorsionada? ¿No cree que quizá exagera lo que sucedió? Lucía se quebró, su voz salió rota. Estoy tan cansada. Nadie me entiende. Yo quise correr a abrazarla, pero el juez me contuvo con un gesto. Entonces Diego, desde su asiento, apretó el puño, con el rostro enrojecido de rabia. Estuvo a punto de levantarse, pero Lucía lo miró con lágrimas y le susurró, no quiero que mamá ni tú os convirtáis en alguien violento como él, solo quiero paz. Ese susurro silenció la sala. Diego se contuvo, respirando, hondo. Yo sentí como se me partía el alma. Tras horas de alegatos, llegó el momento del veredicto. El juez Salcedo leyó con voz monótona. Tras revisar las pruebas, se concede el divorcio a la señora Lucía. Sin embargo, no se encuentran elementos suficientes para acreditar violencia física ni psicológica. La custodia de los bienes matrimoniales queda en gran parte en manos del señor Álvaro Hidalgo. Un rugido de indignación recorrió mi pecho. Me levanté de golpe, con lágrimas ardiendo en los ojos. Esto es una injusticia, Wright. La habéis dejado sin nada. Después de todo lo que ha sufrido, el juez volvió a golpear el mazo. Silencio en la sala, pero ya no podía callar. Me giré hacia los Hidalgo, con el alma encendida en llamas. La justicia en los tribunales puede ser comprada, les escupí. Pero la justicia del corazón, esa nadie puede tocarla. Lucía sollozaba, derrotada. Álvaro sonrió con triunfo. Teresa me miró con desprecio, y don Julián alzó la barbilla, convencido de que todo estaba bajo su control. Salimos de la sala con la sensación de haber perdido, pero mientras caminábamos por el pasillo, escuché un murmullo creciente en gente comentando el caso, periodistas tomando notas, jóvenes grabando con sus móviles. Habíamos perdido en el tribunal, sí, pero la semilla de la verdad había comenzado a esparcirse. Apreté la mano de Lucía y le susurré, no, hemos perdido, hija, esto no termina aquí. Ella me miró con los ojos anegados en lágrimas. Mamá, ya no quiero luchar, estoy cansada. ¿Podemos irnos a casa? La abracé fuerte. Sí, hija, nos vamos a casa. Pero recuerda, esta batalla la hemos empezado. Why unquestioned. La ley no cierre las puertas. La verdad siempre encontrará la manera de salir al salir del tribunal. Los flashes de las cámaras nos cegaron por un instante. Preguntas llovían de todas partes. Yo no respondí nada, solo seguí caminando con Lucía a mi lado, Diego detrás de nosotras como un guardián silencioso. En ese momento comprendí que la verdadera justicia no se gana en los tribunales, se gana en los corazones, en la voz del pueblo, en la memoria de quienes saben reconocer la verdad. Y aunque los Hidalgo hubieran comprado un fallo, no podrían comprar el alma de mi hija. El eco del martillo del juez todavía resonaba en mi cabeza. Cuando salimos del tribunal, habíamos ganado el divorcio, sí, pero a un precio amargo. Mi hija se quedaba casi sin nada, marcada por la humillación de un proceso donde la verdad había sido silenciada por los hilos invisibles del poder. Lucía caminaba a mi lado, pálida, con los hombros caídos. Cada paso era pasado, como si llevara cadenas invisibles. Diego nos escoltaba desde atrás, con el ceño fruncido y las manos crispadas, como un lobo dispuesto a saltar sobre cualquiera que se atreviera a lastimarnos. Al atravesar la puerta del tribunal, nos cegaron los flashes. Periodistas con micrófonos extendidos gritaban preguntas. Señora Martínez, ¿qué opina del veredicto? Lucía, ¿es cierto que exageró sus acusaciones? ¿Cómo se siente al quedarse sin nada después de tantos años de matrimonio? No respondí, apreté la mano de mi hija y seguimos caminando. Pero en medio de la confusión alguien grabó un instante que cambiaría todo en el pasillo del tribunal. Antes de salir, Diego había estado a punto de enfrentarse con Álvaro. Había cerrado el puño, con los ojos encendidos de furia, dispuesto a golpearlo. Fue entonces cuando Lucía, entre lágrimas, le susurró,
No quiero que mamá ni tú os convirtáis en alguien violento como él. Solo quiero paz. Una cercana lo grabó, sin querer. El vídeo mostraba a Lucía con la voz rota, rogando, y a Diego conteniendo su rabia. Apenas unos segundos de metraje, pero lo suficiente para conmover aquella misma noche. El vídeo se hizo viral en las redes sociales. El título era sencillo: Lucía pide paz en medio de la injusticia. Miles de comentarios comenzaron a llegar. La familia Hidalgo puede comprar jueces, pero no puede comprar la verdad. Lucía merece algo mejor que esto. No MS. Silencios. Esa madre es un ejemplo. Ojalá todas tuvieran su valor. Durante los días siguientes, nuestra casa se llenó de mensajes de apoyo. Vecinos dejaban flores en la puerta, cartas con frases escritas a mano. Un panadero de la esquina me entregó una barra de pan, diciendo: «Esto no es mucho, doña Elena, pero es mi forma de decirle que no está sola». A Lucía lloró al leer un mensaje de una chica que había pasado por lo mismo. Yo también fui humillada por mi familia política. Gracias a ti, Lucía, me atrevo a hablar. Poco a poco, mi hija empezó a comprender que su dolor no había caído en saco roto, que su voz, quebrada pero honesta, había despertado a muchos pero mientras tanto, los Hidalgo intentaban defenderse. Publicaron comunicados en la prensa local, pintándose como víctimas de calumnias. Don Julián apareció en una entrevista diciendo: «Nuestra familia siempre ha actuado con dignidad. Lo que se dice son exageraciones de una mujer inestable y de su madre resentida». Aquellas palabras me encendieron la sangre, pero antes de que pudiera responder, la misma prensa comenzó a destapar viejos secretos casos en los que Julián había favorecido a amigos en juicios, negocios turbios de Álvaro, dudas escondidas. La opinión pública se volcaba en nuestra defensa. En un día, Lucía, todavía débil, me dijo con un hilo de voz: «Mamá, nunca pensé que alguien me creyera, y ahora hay miles de personas hablando de mí». La miré con ternura y acaricié su cabello. «Es porque la verdad, hija, siempre encuentra su camino. Puede tardar, puede ser pisoteada, pero nunca desaparece». Ella suspiró, con lágrimas en los ojos: «Estoy cansada, mamá, pero por primera vez me siento un poco más libre». Diego se convirtió en un pilar constante. Venía cada tarde, traía medicinas, ayudaba con las compras. No hablaba mucho, pero su presencia era firme, como un escudo silencioso. Una noche, mientras cenábamos un plato sencillo de sopa de ajo, me dijo en voz baja: «¿Sabe lo que más me impresionó, maestra? Que Lucía, aún rota, no pidió venganza, pidió paz. Eso demuestra la nobleza que tiene». Lo miré, con los ojos llenos de gratitud. «Por eso merece una nueva vida, Diego, y quizás tú seas parte de ella». Él bajó la mirada sonrojado, pero no, la presión mediática creció tanto que las autoridades no pudieron ignorarlo. Organizaciones de mujeres comenzaron a pedir que se revisara el caso. Manifestaciones pequeñas pero ruidosas se organizaron frente al tribunal con pancartas que decían: «En justicia para Lucía. La violencia también es humillación, ni una más». Yo acompañé a mi hija a una de esas concentraciones. Ella iba con gafas oscuras, temerosa de ser reconocida, pero cuando una mujer se le acercó y le tomó la mano diciendo: «Gracias por tu valentía, tú nos representas a todas», Lucía rompió a llorar. Y en ese llanto había algo nuevo. No solo dolor, también alivio. Los Hidalgo, furiosos, comenzaron a recibir el rechazo de la comunidad. En el mercado ya no los saludaban. En la iglesia se les quedaba el banco vacío a su alrededor. Isabel tuvo que cerrar su tienda de ropa tras una ola de críticas en redes sociales. «Se lo merecen», murmuró Diego un día, apretando los dientes. Yo negué suavemente con la cabeza. «La justicia del corazón no busca venganza, Diego. Busca equilibrio». Y ahora el equilibrio empieza a restablecerse. A una noche, mientras Lucía descansaba, me senté frente a la ventana y miré las luces de Toledo brillando en la colina. Record cada golpe, cada lágrima, cada palabra de desprecio que mi hija había soportado, y pensé en lo lejos que habíamos llegado. De pronto, sentí su voz débil a mi espalda.
mamá. Me giré y la vi en el umbral, envuelta en una manta. Sí, Hyde. Ella me miró con ojos húmedos pero más firmes que antes. Quiero seguir viviendo. Esas palabras me hicieron llorar como nunca. La abracé con fuerza, sintiendo que, al fin, el peso empezaba a levantarse de sus hombros. A la voz del pueblo se había convertido en nuestro refugio. Aunque la ley nos había fallado, la sociedad empezaba a corregir lo que los tribunales habían negado. La humillación de Lucía se transformaba en un grito colectivo contra la injusticia. Y yo, mirando a mi hija renacer poco a poco, comprendí que aquella batalla apenas estaba comenzando, porque ya no éramos solo nosotras dos, éramos cientos, miles, unidos por una misma verdad. A la dignidad no se negocia. A la primavera llegó a Toledo con un aire distinto. El sol empezaba a calentar las piedras antiguas del casco histórico, las terrazas se llenaban de gente y en la plaza de Zocadú los niños corrían alrededor de la fuente mientras los mayores disfrutaban de un café con churros. La ciudad parecía despertar después de un largo invierno, y con ella también despertaba mi hija. Lucía, habían pasado meses desde aquel juicio que nos dejó con sabor amargo, pero la voz del pueblo se había convertido en nuestro sostén. Aunque la ley había sido injusta, la gente no lo fue. Los mensajes, las muestras de cariño, las mujeres que se acercaban a contar sus propias historias, todo eso había tejido una red invisible que sostenía a Lucía, que la ayudaba a recuperar fuerzas poco a poco. En nuestro pequeño piso, las rutinas empezaban a parecerse a la normalidad. Ya no era la misma joven que encontré tiritando en el portal aquella Nochebuena. Lucía, aún frágil, se levantaba temprano, ayudaba a preparar el desayuno y con timidez empezaba a interesarse por cosas que antes había abandonado. Un día sacó uno de los libros de cocina que Diego le había traído y dijo: «Quizá pueda intentar hacer una tortilla de patatas. No prometo que salga bien». Yo la miré con el corazón henchido de orgullo. No era la tortilla lo importante, era la chispa que volvía a encenderse en ella. «Hija, la perfección no está en el plato, está en el intento», le respondí con una sonrisa. A la primera tortilla salió quemada por un lado, pero al verla reír por primera vez en mucho tiempo, supe que estábamos en el buen camino. Diego era ya parte de nuestra vida. Venía cada tarde, después de su turno en la policía municipal. Al principio decía que era para asegurarse de que todo estaba tranquilo, pero en realidad era mucho más que eso. Se convirtió en apoyo, en amigo, en una presencia firme que llenaba de calma nuestra casa. En una tarde de domingo, lo encontramos en la plaza, rodeado de niños que lo escuchaban contar historias de cuando entrenaba en mis clases de taekwondo. Lucía lo miraba de lejos, con una mezcla de ternura y timidez. Yo le tomé la mano suavemente y le susurré: «No necesitas tener miedo, hija. Hay hombres que saben cuidar». Ella bajó la mirada, sonrojada, pero no apartó la vista de Diego. En el eco de los Hidalgo todavía rondaba. Seguían siendo poderosos, seguían intentando limpiar su imagen, pero ya no tenían la misma fuerza. La gente les daba la espalda, sus negocios se desplomaban, y aunque nunca recibieron una condena legal, el castigo social era implacable. A una mañana, al pasar por el mercado, Teresa me vio y quiso girar la cara, pero varias mujeres la señalaron, murmurando palabras de desprecio. Comprendí entonces que, aunque la justicia de los tribunales había fallado, la justicia del pueblo era más fuerte que cualquier sentencia. A Lucía comenzó a acudir a terapia con más regularidad. Volvía a escribir en un cuaderno, no solo su dolor, sino también su sueño. Un día me enseñó una frase escrita en letras grandes: «Quiero seguir viviendo». La abracé con lágrimas en los ojos. «Esa es la mejor victoria, hija. Grande que cualquier fallo judicial». En abril decidí llevarla a la plaza a tomar un café. El sol acariciaba las piedras, y el aroma a buñuelos recién hechos llenaba el aire. Lucía llevaba un vestido sencillo de lino y el cabello suelto, y por primera vez en mucho tiempo parecía relajada mientras charlábamos. Diego se acercó con una sonrisa tímida y una caja de madera en las manos. «Esto es para ti, Lucía», dijo Anne. Ella abrió la caja
y dentro encontró un cinturón blanco de taekwondo. Nuevo, inmaculado, es para que empieces de cero, explicó Diego, no como una obligación, sino como un símbolo, porque la vida siempre da la oportunidad de recomenzar. Lucía lo tomó entre las manos, con lágrimas rodando por sus mejillas. No necesito eso, Diego, dijo con voz temblorosa, solo contigo. Ya tengo una familia. Diego enrojeció, y yo sonreí en silencio. El renacer de Lucía no fue inmediato ni perfecto. Había días en que volvía a encerrarse en su cuarto, días en que los recuerdos la hundían en silencio, pero había otros en que reía, en que cocinaba, en que hablaba con Illusion, y esos pequeños pasos eran gigantes para nosotras. Una tarde, paseando juntas por las murallas de Toledo, me detuvo de golpe y me miró fijamente. Mamá, gracias por no rendirte. Si no hubieras regresado aquella noche, yo quizá no estaría aquí. Las lágrimas me nublaron la vista. La abracé con fuerza y le respondí: yo también te necesito, hija, y siempre estaré aquí para crear más recuerdos contigo. Ese verano, Toledo celebró una feria solidaria en apoyo a mujeres víctimas de violencia. Nos invitaron a hablar. Yo dudé al principio, pero Lucía aceptó. Subió al escenario, temblando, con la plaza llena de gente expectante. Tomó el micrófono y con voz frágil, pero clara, dijo: yo pensé que estaba sola, pensé que no valía nada, pero mi madre me enseñó que el amor no se compra ni se destruye. Gracias a ella y a todos los que me apoyaron, hoy sigo aquí y quiero seguir viviendo. En la plaza entera estalló en aplausos. Yo lloré. Diego aplaudió con fuerza, y por un instante supe que todo el dolor había valido la pena. Aquella noche, de regreso a casa, nos detuvimos en la plaza de Socodover. Las luces brillaban sobre la fuente, y un grupo de jóvenes cantaba, al ritmo de guitarras. Lucía tomó aire y dijo en un susurro: mamá, ya no quiero luchar. Estoy cansada. ¿Podemos irnos a casa? Pero esta vez no era el cansancio de la derrota, sino el suspiro de quien empieza a soltar el pasado. La miré, acaricié su rostro y sonreí. Sí, hija, vamos a casa. Y esta vez será un hogar lleno de paz. La abracé mientras caminábamos juntas. A nuestro lado, Diego sonreía en silencio, y comprendí que, aunque el camino había sido doloroso, habíamos llegado al inicio de una nueva vida. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cada palabra ha sido un viaje de dolor, lucha y esperanza. Ahora, quiero preguntaros: ¿creéis que la verdadera justicia está en los tribunales o en la voz del pueblo que no se deja engañar?